Tenemos que debatirlo, tenemos que charlarlo, que ya tuvimos otros encuentros también con el doctor Gaspar López, nuestro médico gerontólogo que está con nosotros. Doctorazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿todo bien? Bienvenido. Muchas gracias, buen día a la Excelente, audiencia. bienvenido. Bueno, ¿Cómo anda la gente de la Florida? de 10. Porque lo que veíamos ahí en las redes sociales que decían, el doctor es de la Florida, siempre lo vemos por acá. Sí, claro. Sí, bueno, siempre haciendo quedar bien a la comunidad. Claro, muy muy conocido bien. ahí en la comunidad. Claro, En la sí, comunidad de la así Florida. es, Un abrazo así es. grande a toda la comunidad de la Florida, departamento Cruz Alta. Cruz Alta, así Cruz es, Alta, así es. Bueno, un Ahí placer, está. ¿no? Volver. Por favor. Habíamos estado un poquito ahí Gracias. medio distante. Sí. La verdad que sí, después de los episodios que tuvimos acá o por ahí de los encuentros, creo que la gente se siente identificada y sobre todo en la casa porque todos tienen un adulto mayor al cual cuidar, ¿no? Es más, Seguro. estuve conversando con Miriam, Sí. en el caso de su mamá. Está con su mami, ahora Sí. por eso no está Miren acá. Mandamos un beso. Así que un beso para ambas, sobre todo para Yalila, que nos mira ahí Pronta siempre. recuperación. Exactamente. Y ahora, ¿qué es el síndrome geriátrico? Mira, doctor? los síndromes geriátricos es un conjunto de síndromes, ¿Ah, sí? ¿sí? Que viene, como veníamos charlando, como vimos, síndrome de poscaída, por ahí el síndrome de incontinencia, en este caso tenemos, por ejemplo, las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y todo eso. Y bueno, hoy dentro de esos grandes síndromes tendríamos que hablar de Parkinson, que lo habíamos charlado en algún momento por la radio con vos. ¿Sí? Ajá, Bueno, sí. es muy importante que es una enfermedad crónica degenerativa, ¿sí? Que evoluciona muchas veces en algunos pacientes de manera rápida, en otros no tanto. Es muy importante saber, digamos, cómo se inician los síntomas. Que por ahí la gente tiene un mal diagnóstico quizás de una artrosis. El adulto mayor ¿sí? dice, me duelen las articulaciones, Claro. me duele la rodilla. Y realmente es un indicio de que podría ser la enfermedad de Parkinson. Claro, por ahí ellos van por otro lado, piensan que es un dolor articular, claro. vamos con una cremita, algunos se automedican porque a la Olinda le ha ido bien con esa crema, entonces se va... Claro, me la recomendó. Exactamente. Entonces por ahí capaz que incluso se consulta a algún especialista y el especialista diagnostica con esto. Por eso es muy importante los geriatras para las personas adultas mayores, que es donde se puede hacer un examen total del paciente, ¿no? ¿Ese es uno de los alertas del De Parkinson? los alertas, entonces? sí, una alerta, un Sí. dolor articular. Articular. Muchas veces también la gente lo confunde con el temblor esencial, ¿sí? Que quizás por ahí se puede dar incluso en una persona más joven que de forma involuntaria se mueve el cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante eso. También les contaba la vez pasada las dermatitis seborreica, que son esos tipos cascarones que se hacen en la cabeza, que por ahí uno no le lleva o no le da tanta importancia Mirá vos. en ese momento, y son cosas que el organismo o el cuerpo te va marcando y diciendo, bueno, por este es el camino, esta es la enfermedad. ¿Qué otras cosas ¿Sí? pueden marcar el cuerpo que pueden ser un indicio de la posibilidad de un Parkinson? Tenemos, ya dijimos, el dolor, Sí. la dermatitis seborreica, Ajá. y puede ser la depresión, ¿sí? La depresión O en sea, el la salud paciente. mental también Así está ahí. es muy importante. Bien. Y bueno, y algo que es muy típico de la enfermedad es el temblor y la rigidez. Claro. ¿Sí? Entonces son Ajá. dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Como te dije, no en todos los pacientes va a evolucionar de la misma manera. ¿Ah? Va a ir evolucionando de manera diferente. Entonces, Bien. capaz que tenemos un paciente de 60 años que en un periodo de 5 años se produjo la última etapa de la enfermedad, en el 5.º estadio, donde el paciente tiene una postración total. Claro. O han pasado 15 años y el paciente recién ha llegado a ese estadio. Entonces, Bien. es muy importante que una vez que se hizo el diagnóstico, hay dos tipos de tratamiento. Tenemos el farmacológico, el no farmacológico. Dentro del no farmacológico, lo que venimos hablando e insistiendo, las actividades del adulto mayor. Claro. ¿Sí? Bien. Pero esa actividad debe ser individual. Claro, actividad física. Física. ¿Tiene que ser con un Física. deportólogo, doctor, por ejemplo, un especialista en la materia? Puede ser, sería, Claro. sería lo adecuado. Mejor si está ¿Sí? asesorado. No, sería Claro, lo sí, sí, adecuado. sí, sí. Lo adecuado sería eso, como también hacía un kinesiólogo. Un kinesiólogo, ¿no? claro. Que es muy importante, quizá por ahí cuesta muchas veces conseguir, pero es muy importante. Nosotros tenemos una dificultad muchas veces que tenemos la obra social de los adultos mayores que no les cubre o les cubre, Claro. pero demoran mucho Que deja tiempo. mucho que decir El esa obra social. autorizarse. Sí. Exactamente. Entonces tenemos un sector vulnerable y muy descuidado, ¿no? Entonces, muchas veces por ahí puede haber el fallo. Entonces, uno desde el lado médico puede decir, bueno, tal actividad puedes hacer o no, o recomendar, Sí. pero como dije, la terapia o las actividades individuales en base a lo que cada una de las personas le gusta. ¿Sí? Porque no todos van a hacer la misma, no todos tienen la misma dificultad y no todos la misma adaptación a esa Claro. actividad. Bien, Qué el bárbaro, tratamiento ¿no? farmacológico lo que hace, doctor, es retrasar lo que sería
esa situación grave de rigidez o de temblores, o qué es lo que permite? No retrasar, porque la enfermedad ya está. Sí. Lo que hace, digamos, es conllevarla a la enfermedad. Ah, bien. Cuando ya está la enfermedad, Ya está. hay una complejidad. Tratar de mejorar ese temblor Bien. esencial, tratar de, perdón, ese temblor, tratar de mejorar la rigidez, ¿sí? Bien. Pero la enfermedad ya está y la evolución sí va a depender de cada uno, ¿no? Bien. Y por último, sabemos que, y lo que hablábamos con Marcelo en lo Sí. que hace 2 semanas, hay una cirugía para tratar de mejorar. Sí. Y lo que hace la cirugía básicamente es reducir todos los efectos adversos que hace, que da la medicación. Claro. ¿Ah? Ahí Porque también entran los neurólogos. Exactamente. Bien. Esto es un trabajo en conjunto, Claro, obviamente. en equipo. Si bien quizás por ahí en la parte de gerontología o geriatría lo que hace es evaluar el paciente en general, pero sí, obviamente, trabajar con otros especialistas y llegar bien al diagnóstico y hacer un tratamiento correcto, donde también entra a jugar cirugía, neurología y todo eso. ¿Y qué ¿no? pasa con la familia, no? Porque es calidad de vida y una situación muy particular que se plantea alrededor de ese paciente. Mira, ¿no? la verdad que el tema de la familia siempre digo es tan importante. En primer lugar, estar preparado. Estar preparado, creo que todo el que tiene en la casa un adulto mayor está preparado psicológicamente para la etapa, ¿no?, que se viene, porque siempre tienen algún tipo de complejidad. En este caso de la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que conlleva mucho tiempo porque el paciente puede ser independiente o dependiente no, totalmente. Claro. Absoluto. ¿No? Entonces, lo que hay que tratar de hacer y es explicar a la familia, como lo venimos insistiendo, que mientras el paciente puede hacer diferentes actividades y no afecta a la vida diaria, que lo deje. Que lo siga haciendo. Que lo siga haciendo y por ahí haya un control y acompañamiento. Acompañamiento, ¿sí? claro que sí. Pero cuando el paciente no, es obviamente el tratamiento, si bien es particular en cada uno, pero la familia también debe tener un acompañamiento psicológico porque no es fácil tener un adulto mayor y sobre todo en postración en la situación de cada familia. Claro, ¿no? estamos con el Parkinson, está el Alzheimer, hay otras también problemáticas que llegan a cierta edad y muchos dicen, ¿por qué? A ver, el caso de Mirta Legrand, por ejemplo, ¿no? Que chiquita Legrand está espléndida, está por cumplir 100 años y es una mujer que conduce un programa de televisión. En vivo. En vivo, ¿no? Y lo que implica la televisión, de estar 3, 4 horas antes y demás. Pero bueno, ahí vos ves la importancia de tener actividades. Actividades, exactamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo, siempre su memoria o su cerebro está por ahí activo, generando, sabiendo que tiene que cumplir algún tipo de actividad. Por eso siempre dije yo, el consejo es que le generen al adulto mayor algún tipo de actividad. O en la casa, ¿cuándo cumple? En mi caso, en mi consulta, cuando lo hago de manera de interrogatorio, ¿cuántos años tenés? Capaz que me pregunto, yo ya lo sé o lo estoy leyendo, pero es muy importante. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuándo cumplí? ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cómo se llama? Hay gente que se olvida la edad, ¿viste? ¿No te pasó? Es verdad. Y son los primeros síntomas, ¿no? Aunque nadie por ahí dice, no olvidé, son los primeros síntomas y comienza quizás a los 50 años. ¿Sabe que una entrevista que dio Mirta Legrand hace unos años atrás dijo que el secreto de su lucidez para ella, sacaba su conclusión, era la lectura y ejercitar todos los días, sentarse en un escritorio a escribir sus actividades, a tener actividad permanentemente, estar con la cabeza ocupada. Así es, y bueno, lo teníamos al Papa Francisco. Bueno, Francisco, que para descanse. Francisco que hacía lo mismo, tenía todos los días sus actividades, lectura y escribir. Son dos cosas muy importantes. Creo que si Francisco hubiera tenido su otro pulmón, lo hubiera ayudado mucho más en cuanto a la recuperación, más rápida, ¿no? A su salud. Exactamente. Bueno, Francisco, otro gran ejemplo, ¿no? De un hombre hiperactivo a los 88 años. Con su problema lúcido. Lúcido hasta el último día, ¿no? Sí, por eso yo siempre decía, cuando lo veía ahí, y veías todo lo que es, más allá de su función y su cargo, lo que es el adulto mayor reflejado en su mayor esplendor. Exacto. En su mayor esplendor. Y te vuelvo a decir, quizá con cuidado, pero con dependencia último momento, pero sí siempre lúcido. ¿no? Y era importante, y es más, hasta el último momento antes de su muerte escribió su palabra, entonces eso es muy importante, ejercitar, leer y escribir, y mantener actividades, siempre con el cuerpo, cuando más dinámico esté, mucho mejor. Perfecto, doctor, sos un genio. Recordemos que el doctor Gaspar López también lo encuentran allí en el Hospital del Este, ¿verdad? En el área operativa, exactamente, en el CAPS 17 de octubre o en Delfín Gallo. ¿Dónde queda el CAPS 17 de octubre? Queda en un lugar medio vulnerable de la Pero díganos. La Milagrosa. En La Milagrosa, en la banda de Río Salín. 17 de octubre, La Milagrosa, ahí los esperamos cuando necesiten. O si no, en el hospital también. O en el Hospital del Este van al área operativa y preguntan y estamos ahí. Y si no, ingresan a las redes sociales del doctor también, que está en Instagram, que es muy activo allí en Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Gaspar López. Gaspar López. O Instagram en cualquier lado. Ahí está. Doctorazo, gracias por la visita, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Muy gentil como siempre.